Entonces, hemos dicho que el título de lo que quiero que recibáis hoy es Problemas, dolor, aflicción, origen y solución. Ese sería el título. Y que hoy no nos va a dar tiempo a hacerlo porque lo he dividido en 5 puntos. Os lo voy a decir para que os hagáis el esquema mental. Hola, Michelle. Para que veáis por dónde nos llegamos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una introducción muy cortita y 5 puntos principales para saber cuando alguien os venga con problemas, porque la mayoría de la gente no os vendrá para bendeciros solo, ofrendaros, regalaros cosas, soltaros la bendición, sino para que le ayudéis. ¿Por qué? Porque necesitan ayuda. ¿Y por qué? Porque no están bien, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay 5 momentos, eso es lo que yo considero que una persona puede estar pasando, y si averiguamos en qué punto de vida está, sabremos mejor cómo ayudarles. Que esos 5 puntos de vida todos quizá hemos pasado o pasaremos por ellos, pues pienso que, a ver, en algunos no, pero la mayoría sí. Entonces, el primero, ¿por qué una persona está con angustia, dolor, problemas, enfermedad, miseria, ruina, mal en la familia, etcétera, 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 ¿no? El primero que vamos a aprender es que eso es una consecuencia del pecado personal. Y vamos a hablar ahora de la ley de la siembra y la cosecha, ¿vale? El segundo punto por cual una persona no está caminando en lo más bonito de la temporada de su vida es porque está bajo la disciplina de Dios. Ese sería el segundo punto. Para los que estéis apuntando, el primero, consecuencias de su propio pecado, ¿vale? ¿Por qué? Otra razón, punto 2, una persona puede estar mal. Cuando digo mal ya sabemos, dolor, aflicción, problemas, sin avance, el matrimonio mal, etcétera, enfermedad, etcétera. Que está bajo la disciplina de Dios, ¿vale? Punto número 3, que creo que hoy no llegaremos ahí porque yo puedo darlo muy rápido y lo podemos, pero prefiero dar 2 puntos, ¿vale? Y hacerlo y que entendamos muy bien los dos y el resto el próximo día. El punto 3, la persona está bajo una prueba. Punto 3, la persona se encuentra bajo prueba. Punto número 4, ¿por qué me pasa todo esto y estoy tan mal? Pues aquí vamos a hablar de maldiciones generacionales. Ese puede ser el título, pero bajo maldiciones generacionales podemos tener patrones heredados, iniquidades que se arrastran y no se cortan, ¿cómo decir? Patrones también repetitivos de cosas que hemos visto y hemos recibido de nuestra familia, los padres y todo eso, ¿no? Ese sería el cuarto. Viene como desde dentro de la casa, por así decirlo, de los nuestros, ¿no? Si no lo he recibido yo y lo he creado yo, ha venido de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, etcétera. Y el quinto sería, yo le he llamado ataques externos. Los ataques externos ya tendrían que ver con una guerra espiritual porque puede ser brujería, envidia de otras personas, el enemigo dándote pal pelo, etcétera, ¿vale? Entonces nos quedamos con el esquema mental de 5 situaciones, momentos de vida en el que una persona no está fluyendo, avanzando, siendo bendecida, y si sabemos diferenciar por qué está aquí y por qué no está aquí, no es lo mismo a una persona que le hayan hecho brujería, cómo vamos a tener que actuar para ayudarle, que una persona que está afuera de los límites de Dios viviendo, living la vida loca, ¿no? Entonces se actúa de una manera o se actúa de otra. Vamos a empezar con el primer punto, que es la aflicción, dolor, penurias, problemas, etcétera, como consecuencia del pecado personal. ¿Y por qué he querido tratar estos puntos? Porque cada vez que nos conectamos en los directos de TikTok, comenzamos a escuchar, a leer a personas
Y siempre vemos un patrón constante. Muchos que vienen a pedir oración, oración, óreme, óreme, óreme. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Y la mayoría pues dicen, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, soy creyente, cristiano, etc. Y nosotros pues tenemos que creer que es así. No conocemos ni a ellos, ni su corazón, ni su momento de vida, pero la realidad es que la mayoría están atravesando dificultades profundas, están pasando por problemas. ¿Cuáles son? Pues ya sabemos, enfermedades físicas, muchos vienen, bueno, con un montón de cosas. Conflictos familiares, oré por mi esposo que se ha ido de la casa, mi hijo que está en las drogas, etc. Ansiedad, depresión, así los hay, los veis, hermanos, esto es una realidad. Y luego ya el estancamiento espiritual y los problemas económicos. El que viene normalmente no viene solo con uno, viene con varios, ¿no? Y entonces cuando les preguntamos, o nosotros nos preguntamos qué está pasando, pues muchos tampoco saben ni cómo han llegado, ni por qué, ni tampoco saben salir, porque muchos están en un círculo vicioso y siguen y repiten y repiten. Entonces no saben cómo romper ese bucle, cómo salir de ese desierto en el que están. Entonces lo que vamos a hacer es analizar bajo el prisma bíblico cuáles son las causas que pueden estar de esa situación de dolor, penuria, etcétera, para que cada persona primero nos autoexaminemos y decimos, pues esto que yo viví fue una prueba, aquí yo estaba fuera de la voluntad de Dios, esta persona que vino, ¿entendéis, no? Y así lo que vamos a hacer es identificar correctamente la situación, porque cuando identificamos la raíz vamos a perder muy poquito tiempo a la hora de entenderlo y poder aplicar sobre cada persona con ese corazón de pastor, de lo que el Señor nos haya puesto, aplicar la estrategia correcta. Y cuando aplicamos la estrategia correcta, salen del estancamiento. Tiene que haber un cambio, porque estamos aplicando toda la teoría y todo lo que el Señor nos está dando con la palabra. Entonces, vamos al punto número 1. ¿Por qué estoy tan mal? Vamos a resumirlo en esa frase. ¿Por qué todo me va mal? Primero, consecuencia de tu pecado personal. Esa es la primera posibilidad, consecuencia del pecado personal. ¿Por qué? Esa aflicción que están viviendo, voy a decir están porque nosotros ya aquí no estamos, en este punto no podemos estar, ¿vale? Entonces hablamos de la gente que nos venga. La aflicción que están viviendo, esa puede ser una consecuencia directa de decisiones que han tomado en contra de la voluntad de Dios, porque no todo dolor es un ataque que les viene, ni toda dificultad vamos a ver que sea una prueba, ni toda enfermedad es una disciplina de Dios, sino que a veces es simplemente la ley espiritual de la siembra y la cosecha actuando sobre ellos. ¿Cuántos conocen? Que me levanten la mano. ¿Cuál es la ley de la siembra y la cosecha? Según la Biblia. A ver, Arelis, Conchi, Paloma. ¿Cuántos más, hermanos, conocéis la ley de la siembra y la cosecha? Sol Michelle también. También, levanta la mano. Vale. Luna. Vale, Gerard también. Papín, ¿y tú no? No, vale. Pues vamos a apuntar que está muy claro el versículo clave aquí, que este sí que le tenemos que memorizar, porque va a ser básico cuando ayudemos a este tipo de personas. Y es muy fácil, es Gálatas 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8, ¿vale? Lo podemos recordar así, Gálatas 6, 7 y 8. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, otra versión dice sembrare, eso también cosechará, eso también recogerá. Y el segundo versículo, que no es tan famoso, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Eso suena muy chungui, ¿eh? Más el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces aquí está hablando de una ley espiritual establecida por Satanás para nosotros, ¿no? Es una ley que ha puesto Dios. Y es una ley muy importante, tanto que la gente lo llama, fuera del escenario bíblico, lo llaman ley de acción y reacción también, ¿no? Todo acto tiene sus
consecuencias, exacto. Entonces, si siembro desobediencia, cosecho una consecuencia. Esto se lo estamos enseñando nosotros a Dayana ahora. Lo que haces provoca cosas. Si siembro rebeldía, cosecho ruptura. Y le estamos diciendo una frase para que le entre. Dayana, ¿cuál es la frase trending topic durante todo este mes? No consigo. Ay, no. ¿La quieres decir? No. Vale, pues la dice mamá. Ay, no. No consigo nada siendo así de mala. Acción, reacción. ¿Vale? Entonces, eso se lo he puesto en versión, es Gálatas 6, 7, 8, versión para niños. No consigo nada siendo así de mala o siendo la más mala, dependiendo del nivel. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si sembramos rebeldía, cosechamos ruptura. Si sembramos un pecado que ya llega a ser persistente, lo que vamos a cosechar es un deterioro global, ¿no? Entonces, esa aflicción en este caso no viene porque Dios te quiera destruir, sino porque tú te saliste voluntariamente de la cobertura de su voluntad. Podemos poner, no llega porque Dios quiera destruirte, sino porque tú te saliste voluntariamente de la cobertura de su voluntad. Vamos a ver un versículo que está en Nahum, que es un profeta no muy conocido. Nahum, con H intercalada, 1, versículo 3, dice: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Nunca deja sin castigo al culpable. Luego dice, da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta, las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? Que hay sufrimientos que no vienen por ser fieles, vienen por ser insensatos. Cuando una persona, y de eso habla mucho el libro de Proverbios, del insensato y el justo, por ejemplo. Cuando una persona decide caminar fuera de los mandamientos, cuando ignora todas las luces rojas, las red flags, ¿no? Las advertencias, cuando desprecia también lo que llamamos la convicción del espíritu, porque Dios ha puesto en el corazón del hombre algo que tiene que ver con su ley, ¿no? Con los pactos. Todo el mundo sabe, ¿no? Qué cosas están bien, otra cosa es mal. Otra cosa es que tú digas, ay, vi una señal y no sabía si era que no podía aparcar los jueves y los martes de 8 a 12 porque no entendías la señal, porque nadie te la ha enseñado o no te has acordado. Pero hay señales muy claras que nosotros desobedecemos, no es que no la entendamos, ¿no? Entonces, cuando despreciamos eso que el Espíritu Santo nos pone dentro de nuestro corazón, que es la convicción de pecado, e insistimos en practicar cosas que sabemos que no agradan a Dios, esto nos... A ver, que no he hecho el ruido que quiero hacer. No me sale. Nos saca así como un... Nos saca de la cobertura, ¿no? Como si fuera un... Y nos coloca fuera, ¡pum! Y nos suelta. Entonces, fuera de esa cobertura, las consecuencias de esos mismos pecados les van a alcanzar. Vamos a buscar Proverbios 1. Aquí esto ya lo suelta todo. Lo suelta todo, lo podéis leer después. Proverbios 1, del 24 al 33. Os lo voy a resumir, pero este sí que me gustaría que lo leyerais, porque habla la sabiduría personificada y dice que llama, exhorta, advierte, pero que la gente, después de que les haya llamado, exhortado, advertido, no quieren escuchar. Y dice, van a comer del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y esto es algo fuerte, pero es una verdad espiritual. Hay personas que están viviendo el fruto de sus propias decisiones. No es que Dios les haya abandonado, es que ellos propios han elegido ese destino, ese camino. Y el cielo no es que esté cerrado sin razón, porque muchos incluso ponen, es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha, es que hablo y no... ¿Verdad? Yo lo he leído, parece que Dios no tal, ¿no? Entonces siembran unas semillas que ahora ya están comenzando a dar fruto, porque cuando una persona peca deliberadamente y decide apartarse de la obediencia, se normaliza en su vida lo que Dios llamó pecado, se coloca en una
posición diferente. Ya no está bajo el trato del padre que corrige en la intimidad familiar, sino que está actuando no como hijo, sino como criatura que vive fuera del gobierno del padre. Entonces, esa consecuencia, ¿en qué se manifiesta? En su cuerpo, en la paz interior, en las relaciones de la casa, en las finanzas. ¿Por qué? Porque el pecado siempre te promete placer, todo lo bueno, todo lo guay, pero al final se descubre que lo que produce en tu vida es un deterioro. Podéis poner pecado, un símbolo de igual placer, tachado, y ponemos igual deterioro, ¿no? Eso es el punto número 1. Todos conocemos gente que está en el punto número 1 y vive así, iba a decir no divinamente, satánicamente sería la palabra, ¿no? Pero vive de esa manera. Y nosotros también a veces hemos vivido nuestro pecado de donde el Señor nos ha sacado, ¿no? Entonces, este punto número 1 quedaría muy claro, ¿verdad? Para todos, gente que está fuera de la voluntad de Dios y hace lo que le pega la regalada gana. Punto número 2. La aflicción como disciplina de Dios. ¿Vale? Dolor, angustias, problemas, tal. Estoy así, ¿por qué? Porque estoy bajo la disciplina de Dios. Entonces, aquí esto es otro grupo de personas. Estas personas aparentemente sí aman a Dios, sí desean caminar con Él y son personas que incluso reconocen que ha habido un momento en el que se han desviado, pero no viven en esa rebeldía permanente. Esto es importante, se han desviado, pero no viven en rebeldía permanente y sin embargo atraviesan aflicción, procesos dolorosos, situaciones que no entienden, les duelen, les incomodan, y aquí es donde vamos a hacer la distinción, el kit de la cuestión. No toda aflicción es una consecuencia judicial en cuanto a juicio de Dios, sino que algunas aflicciones son disciplina paternal. Voy a repetir, la aflicción, podéis poner el símbolo de igual tachado, no siempre es consecuencia judicial, algunas son disciplina paternal. Y la palabra clave aquí que yo he entendido o he recibido es algo que Rubén y yo hemos hablado muchas veces, que se llama identidad. ¿Por qué? Porque la disciplina no es rechazo. Vamos a ir a Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios. ¿El qué? El castigo, pero Dios castiga. Ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama, castiga. Exacto, como disciplina, como el padre al hijo, ¿a quién? Quiere, ama, exacto, arelis. Aquí no habla de un juez que está castigando a un criminal, sino habla de un padre corrigiendo a un hijo. Por eso la palabra importante era identidad, porque esta corrección no nace de la ira de Dios, nace del amor. Podéis apuntarlo, no nace de la ira, nace del amor. ¿Por qué? Porque Dios no disciplina por capricho. Él no se deleita en vernos sufrir, no disfruta de que tengamos dolor, pero entiende que el dolor en sus manos tiene una intención redentora, ¿vale? El dolor en sus manos tiene una intención redentora. Vamos a ver algo que se llama la filiación, ¿vale? Y lo que es esta prueba de la filiación. La filiación es la relación de papá e hijo, ¿vale? Filios, hijo. Vamos a ir a Hebreos 12, del 6 al 11, que quiero que lo lea Rubén, si tiene ahí. Aquí Hebreos lo suelta clarito. Si en el otro hablábamos de Gálatas 6, 7, 8, ¿verdad? Ahora vamos a recordar Hebreos 12, 6 y ahí en adelante. Hebreos 12, 6. Para este segundo punto como la palabra clave, ¿vale? Gálatas 6, 7 y 8 y aquí Hebreos 12, lo dividís
6, 12, 6, ¿Hasta cuál? Perdón. hasta el 11. ¿En qué versión lo tienes? Reina Valera 2020. Dice, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿acaso hay algún hijo a quien el Padre no discipline? Pero si se os deja sin la disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ya no sois hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los respetábamos. ¿No debemos con mucha más razón someternos al Padre de los Espíritus y vivir así? Nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo, según a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina, al momento de recibirla, resulta ser causa de alegría, sino de tristeza, pero después produce fruto de paz y de justicia para aquellos que han sido instruidos por ella. Otra versión dice para los que han sido ejercitados. Y el ejercicio es repetir, repetir, repetir. Entonces, dice también que si el Señor nos deja sin disciplina, nos tiene que decir hijo ilegítimo. Si queremos ser hijos ilegítimos, va a haber algún momento en el que si nos desviamos, nos va a tener que corregir. Esto es fuerte, porque esa disciplina no quiere decir que el Señor nos abandone. No es una evidencia real de abandono, al revés, es la evidencia de la pertenencia. Podéis poner la disciplina no es evidencia de abandono, es evidencia de pertenencia, como las palabras, porque dice aquí el texto que si no hay disciplina no hay filiación, no hay relación padre-hijo. Y sí, lo dice también la palabra, la disciplina duele, la disciplina incomoda, la disciplina te va a confrontar en áreas que necesitamos cambiar. Pero ¿cuál es lo bueno? Que no se queda solo en la disciplina en sí, sino que va a producir un fruto, ¿vale? Entonces podemos poner la disciplina confronta áreas que necesitamos cambiar. Pero lo bueno es que la disciplina produce fruto. Es un entrenamiento espiritual. Por eso dice que tengamos los sentidos ejercitados. Es un ejercicio que Dios permite para moldear el carácter. Un ejercicio que Dios permite para moldear carácter, para hacernos madurar en la fe y para alinear decisiones. Esto es muy importante también porque las decisiones incorrectas ya sabemos en el punto número 1 donde nos llevan, fuera del alcance y de la protección, la cobertura de Dios, ¿no? Entonces, vamos a hablar lo que es la diferencia entre la consecuencia y la disciplina, ¿vale? El punto número 1 que hablábamos, el dolor era una cosecha. Te lo habías ganado, o sea, te llega todo esto porque te lo has ganado. Pero aquí, en el punto número 2, el dolor, todo esto que está pasando es una herramienta. Esto es muy, muy interesante. Vale, cariño. Es una herramienta. En el punto 1, la persona vive fuera del gobierno del padre, pero aquí la persona está dentro de la casa. Dentro de la casa, aunque necesita corrección, ¿vale? Y en el punto número 1, el pecado se justifica. Yo soy así y así moriré, ¿no? A mí que baje Dios y me cambie. Yo nací así y así, yo qué sé, ¿no? Entonces, justificamos la manera de vivir. Pero en el punto 2, el corazón se deja tratar por Dios, ¿no? En el punto número 1, esa consecuencia llevaba a la ruina. Si seguía esa línea, ni un para abajo. Pero aquí la disciplina, en vez de para abajo, si se avanza, lleva a restauración. ¿Vale? La desobediencia del punto 1 llevaba a ruina. Y aquí la disciplina lleva a restauración. Dios es soberano sobre
la aflicción, pero cuando disciplina lo hace con un propósito formativo para que aprendamos. No es un castigo que nos destruye, ¿vale? La disciplina no destruye, es una corrección amorosa y no es condenación, es una formación intencional que está dirigida a un cambio interno. No es castigo destructivo, es una corrección amorosa. Es la formación intencional dirigida a un cambio interno. Hay un salmo, y este versículo no es muy conocido, está Salmo 107 del 17 al 20. Dicen, fueron afligidos los insensatos, ya lo hemos visto, hablamos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. O sea, se rebelaron como los del punto 1, sí, y a causa de su maldad, ¿qué recibieron? Aflicción, fueron afligidos. Pero aquí cambia, mirad, no se quedaron ahí siendo afligidos y estando en esa espiral de destrucción, porque dice, pero clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, eso es sanidad, y los libró de su ruina. También habla del tiki-tiki, ¿vale? Entonces, la aflicción se fue, la enfermedad se fue, la ruina económica se fue. ¿Cuál es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2? El clamor. Hay un reconocimiento, ¿no? Clamaron a Dios en sus angustias. ¿Por qué? Porque ahí llegó la respuesta del trato de Dios. Esa disciplina no les llevó a destrucción, sino que fueron restaurados. Y habla de esos 3 puntos, ¿no? De la ruina, de la sanidad y de la aflicción. Por eso hay dolores que son cosecha y hay otros que son cirugía. Mirad esto qué bonito. Hay dolores que los estamos cosechando y hay otros que cortan, sacan, se llevan, arrancan todo lo que hay que sacar. Entonces, el primero es una rebeldía ahí que sigue, que persiste, y el otro es el resultado del amor paternal. El punto 1 aleja y el punto 2, el de la corrección, lo que hace es acerca, corrige para acercar. Entonces, ahora no es solo la pregunta, ¿estoy sufriendo?, sino que hay que hacerse, o esa persona a la que vamos a ayudar, ¿por qué lo estás pasando tan mal? ¿Estás fuera de la voluntad o ya has clamado a Dios, el Señor ya te está moldeando dentro de la casa, ¿no? Vamos a ver si ha quedado alguna duda, la diferencia entre esa espiral de destrucción y la disciplina del Señor. El punto clave es, 2 personas pueden estar sufriendo, atravesando dolor porque han fallado y han hecho cosas que no estaban bien, pero el destino final no va a ser el mismo. La diferencia no está en el dolor, en lo que hayan hecho, la diferencia está en la respuesta, en cómo reaccionan, porque el primer grupo, la persona, persiste en su pecado, se justifica, lo saca a pasear y eso les endurece. Y así se mantiene su propia versión de la historia. No necesito a Dios, así me va muy bien. Conocemos a mucha gente así. No hay arrepentimiento, no hay humillación, no hay cambio de rumbo y siguen en esa espiral, ¿vale? Pero en el segundo grupo ya hemos visto con esos versículos que ocurre algo distinto, que hay un despertar, hay una convicción interna, ¿no? Como el hijo pródigo que vuelve en sí. Estaba fuera de sí, estaba fuera y de repente dice, pero volviendo en sí, le cayó el 20, la monedita así a la hucha, ¡cling! Y dice, uy, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Cuántos jornaderos en casa de mi padre? Entonces hay un despertar, hay una convicción interna y un momento donde el espíritu les confronta y dice la persona, no, estoy aquí bien, huelo a O de pork aquí, ¿no? Entonces tengo que volver. Ese momento lo cambia todo. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es mayor que la ira de Dios. Entonces podemos poner que el punto en el que esa persona despierta y comienza a tener una convicción interna
lo cambia todo. Vamos al Salmo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Qué quiere decir aquí? Que muchos hemos sufrido o hemos estado bajo la ira de Dios, ¿no? Las consecuencias del pecado. Pero eso es pasajero. Su favor es permanente. Dios puede permitir disciplina, pero no se recrea en vernos como nos destruimos. Dice el libro de Lamentaciones 3, por si queréis apuntarlo, 22 y 23, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. No viene para consumir, esa disciplina viene para restaurar. Y hay un corazón quebrantado que es el que va a activar el rescate. El Señor viene al rescate. ¿Quién lo dice? El Salmo 34, versículos 17 y 18. Claman los justos, justos son los que hacen justicia, y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Dios, ¿de quién? ¿De los que viven la vida loca? No, de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Aquí está el punto. ¿Cómo se pasa del 1 al 2? Porque hay un quebrantamiento. Si hay soberbia, si hay lo que vivo lo disfruto y que a mí nadie me diga nada, es que no va a haber restauración. Lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Cuando hay autojustificación, que bien lo vivo, no, el Señor no puede intervenir, que no puede. Pero cuando hay humillación, Dios se acerca. Y otro de los versículos claves, ahora podéis apuntar el versículo clave del cambio, de la restauración del punto 1 al punto 2, por decirlo así, es Proverbios 28, 13. Otro para recordar: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa primero y se aparta. Por una cosa es decir, mira, yo sé que tengo un problema con las faldas o los pantalones o yo qué sé, tengo un problema. Ahí lo estás confesando. Pero la segunda parte dice que se aparta, porque si dices, sí, lo tengo, ¿y qué? Lo disfruto, pues ahí te quedaste, ¿no? Pero dice que el que confiesa ese pecado y se aparta alcanzará misericordia. Si lo encubres o lo disfrutas, pues no vas a prosperar, ¿no? Ahí está la diferencia entre el grupo 1 y grupo 2. El primero encubre, lo disfruta o lo tapas y es vergonzoso. Y el segundo confiesa y se aparta, ¿vale? Uno persiste y el otro cambia de dirección. Ahora lo que voy a decir son dos versículos que no gustan mucho. Estos no son populares. Estos no les vais a ver en ningún cuadrito, no los vais a ver en ningún marcapáginas, no los vais a ver en ningún llavero. Estos están así un poco tapados, ¿vale? Pero están, que son Deuteronomio 32, 39. Está, si tú buscas versículos más impopulares de la clase, estos son los que no eran populares, dice: yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano. ¡Ah! El Señor hiere y Él sana. No es un versículo de marcapáginas, Estos no son de la escuelita dominical. Vamos al segundo. Está en Job 5:18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la venda. Uf. No gusta este versículo, no. No es para subrayar y poner, así, no. Él hiere y sus manos curan. Pero ¿cómo puede ser eso? Deuteronomio 32, 39, exacto, y Job 5:18. Él es quien venda, pero Él es quien hace la llaga primero. Él hiere y sus manos curan. ¿Por qué? Porque Dios puede permitir la herida, pero no para abandonarte en ella, sino que Él hiere para corregir y sana para restaurar. ¿Alguien sabe de algún ejemplo de alguien en la Biblia que pasara por disciplina y fuera una disciplina chunga, pero no murió en el intento?
Esto es pregunta de quesito. Del trivial, a ver, ¿cuántos conoce el juego del trivial? El que me escriba el nombre de esa persona, una persona que cometió un error fuerte, se arrepintió, pero le vino Paco con la rebaja, vino disciplina de Dios, pero no murió. Muy bien. Todos podemos pensar el mismo. Todos habéis pensado el mismo, ese era el mío, ¿eh? ¿Pero qué escena? La de cena con ¿Con quién? lo que hizo con Besabé y tal. Exacto. Y después le vino lo del hijo. Claro, Vale. claro. La Siembra y disciplina, cosecha. la Siembra y disciplina cosecha. fue que el bebito no se salvó, murió. Y él tiene salmos donde dice, consumidas están mis carnes, de dolor, tal, no sé qué, se ven mis huesos y muero, y muero, y muero. No murió, salió de esa y vivió muchos años más, pero quizá fue uno de los procesos más difíciles y más duros en la vida de David. La espada no se apartó de... ¿Eh? Digo que la espada no se apartó de su casa. Claro, Tuvo esa consecuencia. esa consecuencia que al leerlo, ¿verdad? Te da mucha pena, ¿no? De ese hijito varón que tuviera que... Es algo demasiado fuerte, ¿no? Y vamos a usar a David como pastor para hablar de la metáfora de la vara, porque me venía hoy a la mente y digo, la tengo que poner. La oveja, nos vemos como ovejitas, puede desviarse por terquedad, porque es una oveja con mente de oveja y se sale del redil y dice, ay, qué hierbita, ñam, ay, esta otra flor, ñam, va comiendo, y se sale del redil. Entonces puede acercarse a un sitio difícil con precipicios, ¿no? Entonces el pastor tiene dos opciones, ala, que se vaya, ya volverá, ala, que siga comiendo y siga, o usar la vara. La vara golpea y puede hacerle daño, vamos, venga, pero salva, ¿no? Y es mejor una corrección a tiempo que se vaya y sea devorada por un lobo, ¿no? Nosotros cuando vivíamos de pequeños en un pueblito que estábamos antes, enfrente de nosotros y detrás y al lado, y en todos los sitios había corrales con pastores con ovejas. Y iban con las varas, chito, venga, así hacían, ¿verdad? ¿Se acuerda mi padre y mi madre? ¿Dónde está mi madre? Que no la veo. Ahí, que está muy oscura. ¿Te acuerdas, mamá? ¿Cómo se llamaba? El de enfrente. No me acuerdo ahora. El corral de no sé qué. Iban dejando aceitunitas negras por el suelo. Iban ahí con la vara, chita, venga, ay, venga. Porque se iban, se escapaban, se metían para otra calle y las llevaban. Entonces, bueno, aquí tenéis esa metáfora, ¿no? De a veces es mejor dar un poco con la vara que no, que se vayan y sea algo diferente, ¿no? Entonces, el verdadero punto de inflexión tiene que llegar donde la persona dice basta, reconoce el error, acepta la corrección, se humilla y llega la disciplina y el proceso. Y tiene que aceptar que vienen consecuencias temporales, ¿no? Pero se rinde el orgullo y se reconoce que la sangre va a borrar lo que nosotros no podemos borrar, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? que tenemos que dar al trato de Dios, ¿no? Si nos endurecemos, nos hundimos, y si nos humillamos, nos levantamos, ¿vale? Entonces, como el punto 3 es largo, yo creo que podemos quedarnos aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, 40 minutos. Vale, pues siguiente punto, hablaremos la prueba como proceso de crecimiento. Otro punto que no son consecuencias de los actos, no es disciplina, sino cuando el Señor nos pone a prueba, nos procesa para que crezcamos. Entonces eso lo vamos a tratar junto con el punto 4 de lo que arrastramos en nuestra familia y el punto 5 lo que otras personas te dan, ¿vale? Y cómo romperlo, porque aquí hemos visto que para romper eso es la humillación, el reconocimiento, todo eso, ¿vale? Y confesar el pecado para... Y apartarse de él, claro. Y apartarse, no solo decir, ay, cómo me gusta a mí tal, sino decir cómo me gustaba y ya quiero cambiar, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto puede ser interesante de cara a saber las temporadas en las que no solo hemos pasado nosotros, podemos estar,
los ataques que puedan venirnos y cuando nos venga alguien y nos cuente, ¿por qué es que a mí me pasa esto? Pues decimos, en el 1 no está, menos mal, gloria a Dios, que en el 2, vale, en el 3, ¿no? Con un poquito de brujería, un poquito de hechicería y ya sabemos si tenemos que hacer guerra espiritual, si tienen que confesar pecados, si tienen que pedir perdón y redirigirles y ser muy efectivos, ¿vale? Así que continuamos el próximo día con el resto que falta.